Volvemos hacia la lonja y andamos en dirección oeste, dirigiendo nuestros pasos hacia el ángulo noroeste de la lonja. Mientras subimos la cuesta y nos acercamos a la lonja a lo largo de la fachada norte del monasterio, podemos fijar la mirada en la primera planta del edificio en sus lados este y norte. La hilera de ventanas del primer piso se corresponde con el actual Palacio de Borbones en el Escorial, los cuartos que en tiempos de Carlos III y su hijo Carlos IV se remodelaron para acompañar a la real familia de acuerdo con los gustos y usos del siglo XVIII, ya en el periodo barroco tardío y neoclásico. Para ello, los monarcas alteraron no solamente el interior del edificio, sino también esta fachada frente a las casas de oficios, en las cuales nos detendremos más adelante. La primera puerta que se abre en el muro del monasterio a nuestra izquierda es la entrada de coches. Fue para poder abrir esta entrada que se continúa en el interior con una escalera de acceso al palacio diseñada por el arquitecto del rey, Juan de Villanueva, para lo que fue necesario remodelar la fachada del edificio, perdiéndose la alineación diseñada originalmente por Juan de Herrera de esta fachada norte con las dos casas de oficios que construyó justo enfrente. La siguiente puerta que vemos en el muro es la entrada al museo, antiguo acceso a las cocinas del rey, como indica la inscripción en piedra sobre la puerta interior del zaguán del monasterio. Aquí hacemos un alto para señalar algo que no se ve porque está bajo nuestros pies. En tiempos de Carlos III se ordenó la construcción de un pasadizo subterráneo que comunicase el edificio del monasterio con las casas de oficios al otro lado de la lonja, con el fin de permitir el paso de trabajadores y operarios a las obras de remodelación del edificio principal en los días de invierno, en los que el tiempo era demasiado adverso. Igualmente, se dice que tal pasadizo se hizo para que a los cortesanos no les saliesen volando los tricornios y las pelucas por la lonja, pues es sabido que ésta se convierte en un corredor donde la corriente de aire puede ser realmente fuerte y la lonja difícil de atravesar sin perder nada en el camino. En todo caso, este pasadizo subterráneo, hoy cerrado, fue construido en 1769 por el padre Pontones, fray Antonio de San José. Las dos siguientes puertas que veremos son la entrada al patio de leñas, donde se encontraban dependencias del servicio, y una entrada lateral al colegio. Las casas de oficios a nuestra derecha fueron construidas en el siglo XVI por Juan de Herrera para alojar personal de oficios de boca de su majestad y criados de cámara, y sirvieron más adelante para dar alojamiento a ministros y oficiales de la alta nobleza cuando acudían a tratar asuntos militares o de Estado con el rey, cuando éste se encontraba en el monasterio. Actualmente alojan dos importantes instituciones culturales de San Lorenzo, la Casa de la Cultura y el Conservatorio de Música, así como el restaurante Don Felipe, todos con entrada desde la calle de Florida Blanca, en el pueblo de San Lorenzo. En estas casas de oficios encontraremos una placa indicativa de la altura sobre el nivel del mar, que es de 1028 metros. La tercera casa de oficios no es tal, ni está construida en el siglo XVI. Este edificio, de idéntico estilo y en perfecta armonía con el conjunto monástico, fue mandado hacer a Juan de Villanueva por Carlos III a finales del siglo XVIII para dar alojamiento al que fuera su secretario de Estado desde 1777, el conde de Florida Blanca, durante sus estancias en el Escorial en las jornadas reales. El edificio fue terminado en 1785. Pero vale la pena detenerse unos minutos para hacer un pequeño esfuerzo de imaginación en este punto. Felipe II había prohibido expresamente que se habitase ni se construyese en los alrededores del monasterio. Cuando aún no existía la casa del ministro de Estado o tercera casa de oficios, ni tampoco el pueblo actual de San Lorenzo, las únicas edificaciones más allá de las dos casas de oficios eran dos. La Casa de los Doctores, en la que hoy encontramos emblemáticos restaurantes como Charolés o La Chistera, y la Casa de Jacopo d'Atrezzo, conocido en España como Jacometrezzo, escultor italiano que trabajó en el altar mayor de la basílica y a quien Felipe II dio permiso para hacerse una vivienda en las cercanías del monasterio. Hacia el oeste solo el monte Abantos. Hay que aclarar que la lonja no se hizo pensando en que fuera lugar de paseo ni a pie ni a caballo. Para ello se trazó el camino alrededor de la misma, sobre el cual se dibuja la calzada actual.
Así pues, el protagonista absoluto no podía ser otro que el edificio principal del monasterio, con sus abrumadoras medidas. No en vano fue el más grande de Europa en su época. La superficie construida es de casi 33.000 metros cuadrados. Tiene 9 torres, 16 patios, 86 escaleras, 89 surtidores, 160 kilómetros de pasillos, 1.111 ventanas al exterior y 1.562 más que dan a los patios, 1.200 puertas. El Escorial forma un cuadrilátero de 208 metros por 162, en el cual el absoluto protagonista es el muro, la forma. Si la geometría es la matemática llevada a la forma, la arquitectura no es sino la geometría llevada a la piedra. Y precisamente ese carácter profundamente renacentista que busca la armonía de la razón matemática como manera de intentar acercarse a la perfección en la obra humana puede apreciarse en esta fábrica del Escorial desde este punto como desde ningún otro. Más aún, si observamos cómo las líneas paralelas al monasterio, lonja y casas de oficios se integran en un conjunto dibujado ante nuestra vista. Un todo que no se ve enturbiado ni interrumpido en su continuidad por ningún elemento de decoración. Sin embargo, toda esa geometría que se impone en los muros desaparece cuando alzamos la vista un poco más y alcanzamos las cubiertas del monasterio. Resulta casi chocante el estilo flamenco de los tejados y chapiteles de las torres en pizarra negra. Este fue el primer edificio en España cuyos tejados se hicieron en este material, siendo el modelo a copiar a partir de su construcción en toda la península. Así se hizo por deseo expreso de Felipe II, quien al parecer tenía especial predilección por este estilo. Bien es cierto que resulta bastante evidente que este diseño en los tejados añade verticalidad y gracia al edificio en las zonas altas, en absoluta contraposición a la aplastante horizontalidad de los muros sobre la tierra. Desde este punto podemos apreciar mucho mejor la verticalidad de las cubiertas de pizarra negra de estilo flamenco, terminadas en aquellos chapiteles coronados por bolas, de la que hablábamos en el párrafo anterior, frente a la potente horizontalidad que proporciona la masa granítica de los muros y el suelo empedrado de la lonja. Las torres se elevan hasta los 45 metros de altura y la cúpula de la basílica 47 metros más, alcanzando los 92 metros de altura. Las dos torres del carrillón y el campanario se levantan 72 metros, 20 menos que la cúpula a la que rodean. La cruz que se levanta sobre la cúpula hacia el cielo mide algo más de 8 metros de altura, de los que la mitad se incrustan en los cuerpos inferiores, y la bola mide casi 2 metros de diámetro. Hay que recordar que todas estas medidas se realizaron en pies en el momento de la construcción, de ahí que los metros no sean normalmente números redondos. Como detalle, podemos observar que las bolas o esferas que coronan todas las alturas del monasterio se encuentran igualmente sobre el perímetro del muro bajo que recorre el exterior de la lonja. Sin embargo, ya no las encontraremos en las casas de oficios. Nos permitimos aquí una pequeña licencia. La descripción de la ceremonia de consagración del monasterio contada por el primer prior del mismo, Fray José de Sigüenza. Y dice así: el miércoles 30 de agosto de 1595 fue consagrado el templo por el nuncio apostólico patriarca de Alejandría en presencia del rey y del príncipe. Traemos aquí un pasaje de la obra escrita por el primer prior del monasterio, Fray José de Sigüenza, llamada Historia primitiva y exacta del monasterio del Escorial. Y dice así: quiso también el rey regocijar la fiesta. Mandó que se pusiesen por todo el templo y por la casa luminarias y que la noche que esperaba tan solemne día no fuese oscura. Se hicieron muchas, no conciertan los oficiales en el número, unos dicen 6, otros 5.000, otros más, otros menos. Estas eran unas lámparas de barro llenas de aceite rodeadas con papel aceitado, para defenderlas del aire. Tenían unas mechas o torcidas, que aunque de estopa, las hilaron las damas de la infanta, y aun ella, creo, no se desdeñó de hacer alguna por entrar en parte de la fiesta. Al punto que cerró la noche,
Se encendieron todas con harta presteza y se vio una de las más alegres vistas que se pudiera imaginar. Como el ventanaje de la casa es tanto y de tan bien guardada proporción, y en todas ellas estaban tantas luces, se venía a los ojos una compostura de gloria. Los bordes, boceles y antepechos de las torres y del cimborrio, hasta las agujas y bolas y los pretiles y antepechos del jardín, estaban todos con este mismo adorno, perfilados y guarnecidos de luz. Mirado todo desde aparte, como estaban las lámparas tan juntas, no hacían casi intervalo, ni dejaban mellas ni oscuros, parecían franjas de oro, no sé cómo me lo diga, parecían gargantillas o como caireles mucho mejor que de oro, porque eran de una continuada luz que, como es de otro ser más alto, hacía unos visos y vislumbres de tanta hermosura en medio de aquella sombra de los edificios que no parecía cosa de la tierra. Se vieron estas luminarias por ser tantas desde Toledo y desde Ocaña y desde otros lugares. Salió el rey de su aposento, le llevaron en una silla, porque la gota le tenía impedido. Subió al claustro alto del convento por gozar de la vista y del fruto de su santa invención. El príncipe nuestro señor quiso mirarlo desde cerca y desde lejos, bajó a caballo hasta el pueblo y subió a la sierra hasta el arca de agua, acompañado de sus caballeros, y se alegró mucho con las vistas. Una cosa hizo a muchos maravilla y lo tuvieron como por milagro o merced del cielo, que no peligrase nadie aquella noche, porque se pusieron estas luces y lámparas en lugares tan altos y tan peligrosos que pone pavor mirarlos de día, y subieron a ellos de noche muchos peones de la fábrica y otra gente torpe, tan provistos de vino como las lámparas de aceite, y en medio de tantos candiles Dios les tuvo a todos de su mano, porque en noche tan alegre no se mezclase punto de tristeza. Vino la mañana clara y aún halló el sol ardiendo muchas de estas luminarias, y mezcló con ellas alegremente sus rayos hasta que él cobró fuerzas y ellas se acabaron. Esta fachada, de algo menos de 208 metros de largo, se divide en 3 cuerpos. A la izquierda, el colegio de Alfonso XII. En el centro, la fachada principal y entrada principal del monasterio. Y a la derecha, el convento. Antiguo seminario en el que daban sus clases los doctores y catedráticos no seglares, que se alojaban en la casa de los doctores construida un poco más arriba de las casas de oficios. El colegio de Alfonso XII es hoy un colegio llevado por los monjes agustinos, desde que en 1885 este rey impulsase su reapertura tras décadas de abandono del monasterio. La fachada principal y la entrada principal. De orden gigante, 6 columnas dóricas enmarcan la entrada al patio de Reyes en el cuerpo inferior de esta fachada principal. Este cuerpo inferior presenta forma rectangular, como corresponde a la sección más baja. En el segundo piso superior a este, columnas de orden jónico, más femenino y dulce, y sobre este el escudo real de Felipe II. Más arriba, presidiendo la fachada en lo más alto, San Lorenzo. Este segundo cuerpo traza un triángulo imaginario, como corresponde a su posición más elevada, más cercana al cielo. Ambos, San Lorenzo y el escudo de armas del rey, nos indican que este lugar es regio y santo. Entre los 2 niveles, 5 ventanas entre las columnas nos indican en el primer piso el lugar donde se situó, desde el tiempo de fundación del monasterio del Escorial, la magnífica biblioteca. Toda la composición está hecha a base de sillares más blancos que los del resto de la fachada, para distinguir la mayor importancia de este cuerpo central. Las hornacinas están vacías, no porque falten sus esculturas, que nunca hubo, sino para anunciarnos los santos que luego veremos dentro y que habitan este monasterio, pero sin mostrarlos. El convento. Esto es lo que vemos en el tercer cuerpo de la fachada oeste, el primero por la derecha. Con una simple puerta no llama nuestra atención de manera especial, pues se trata de una entrada secundaria al convento del monasterio, donde habita la comunidad de algo menos de 100 monjes agustinos en la actualidad. La puerta en esta fachada es la de los almacenes de la cocina, estando la entrada principal del convento situada dentro del edificio, como veremos si realizamos la visita interior al monasterio.